para ganar más. Agrícola Dazam presenta Difarvet, distribuidor exclusivo en México de Laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presenta Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenidos. Bienvenido a este programa de Campo de México que hacemos desde casa. Iniciamos con parte de lo que ha sido nuestro Facebook Live, que lo invitamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche a compartir con nosotros estas entrevistas, estos programas desde muchas partes de México y del mundo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con la gente de Ecuador. Ecuador es un país situado en América del Sur donde viven 17 millones de personas en un territorio de 256,000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea, Chihuahua tiene 247,000 kilómetros cuadrados. Ecuador es el país más afectado con la pandemia, siendo la ciudad de Guayaquil, de 3 millones de habitantes, el centro de esta epidemia con más de 8,000 muertes. En nuestro Facebook Live, pues tuvimos la oportunidad de platicar con estos amigos ecuatorianos. ¿Qué pasó en Guayaquil, Javier? A partir del mes de febrero, en el que hubo la visita o la venida al Ecuador del paciente cero, una señora ecuatoriana que vivía en España, inmigrante, vino a visitar a sus familiares y vino ya con síntomas del coronavirus. Y ella se la considera paciente cero, por el cual empezó la contaminación, la infección de su círculo más cercano, familiares, y empezaron los estragos de salud de la señora, y hasta que fue diagnosticada, ya ella había infectado a su círculo más íntimo de amistades y de familia, y se propagó el virus. A esto súmale también la circunstancia del regreso de estudiantes guayaquileños, quiteños, de provincias, que venían de sus vacaciones de Europa, y regresaron ya con síntomas, o algunos ya mantenían ya el virus, o eran asintomáticos, pero mantenían el virus. Y esto coayudó a que se propague en sus reuniones sociales, en sus bodas, etc. La propagación del virus fue muy rápida, muy traumática. Lo que hizo fue colapsar el sistema de salud local. No estábamos preparados para resistir una pandemia de este tipo, y se provocaron muchos fallecimientos. Las cifras oficiales no reflejan la realidad, puesto que en Guayaquil las funerarias colapsaron, los cementerios colapsaron, y hay una información que estadísticamente por el registro de defunciones estamos por arriba de los 8,000 fallecimientos en un mes, mientras que las cifras oficiales reflejan menos de 1,000. Pues no hay una concordancia en lo que indican las cifras oficiales y la realidad. Ese es muy importante, Javier, ese aspecto que nos estás dando, porque yo aquí tengo un dato. En el Guayas, donde está Guayaquil, la provincia en donde está Guayaquil, en abril de 2019 hubo 1,862 fallecimientos. En abril de 2020 hay 8,941 fallecimientos. Hay un diferencial de 7,079 fallecimientos. Simplemente con este dato, sin irnos a ninguna otra parte de Ecuador, nos mostraría que los números oficiales son mentira, que nos mienten, como lamentablemente pareciera que es una costumbre en todos nuestros países latinoamericanos, que nuestras autoridades nos mientan. ¿Cómo te ha afectado en tu empresa que surte de productos agroindustriales? Estoy al 30% de mi capacidad. Al 30%. Al 30%. No puedo producir más porque estoy limitado tanto en insumos, materias primas y personal. Correcto. Pero algo tuve que empezar a elaborar para poder tener ingresos y pagar nómina. Y esto puedes pensar que es más o menos general lo que está pasando entre las empresas, esta misma situación. Sí. En el sector pinturas, el tema es que estamos ligados al segmento de la construcción, y al no haber construcción que mueve mucha mano de obra, no hay movimiento de materiales, de cemento, hierro,
ladrillo, pintura, pared que no se levanta, pared que no se pinta. Entonces, es muy demarcado. Las únicas empresas que están laborando parcialmente, y doy gracias a que se lo pueden hacer, son las de alimentos, fármacos, productos de limpieza, bebidas, también hidratantes. Esas son las empresas ligadas al ámbito médico, están laborando, pero el resto de sectores no estamos laborando. Manolo, ¿qué produces? El tema de leche. En el caso nuestro, por ejemplo, la producción no se ha detenido, no se detiene. No, pues no puedes parar las vacas, ¿verdad? Así es, pero se ha visto afectada en el tema de la comercialización del producto, porque también las grandes industrias también tienen inconvenientes en su proceso de producción. Entonces se retrasa las compras a la finca, se retrasa las cargas de leche hacia los centros de industrialización, y eso hace que también en la producción nos afecte. En el tema mano de obra, no mucho, porque la gente vive en el campo y los campos están sanos. Los campos en el Ecuador, yo creo que gracias a Dios estamos sanos en los campos. Correcto. La pandemia y lo que más se ha desarrollado es en las ciudades. Pero entonces, trabajadores, tú sí sigues teniendo en el campo, Manolo. En el campo están los trabajadores y en todas las haciendas, y realmente ahorita, si dijéramos, están confinados en las haciendas. No salen, no los dejamos salir. Claro. Porque el salir a la ciudad es salir a contaminarse. Correcto. Entonces, ellos están sanos, sus familias están sanas, muchos viven en la hacienda y están sanos sin ningún problema. ¿Cuál es el ganado que tienes? El Bron Suisse es un ganado, es el pardo suizo, es un ganado gris, café gris, que es el que tenemos acá en esta zona, ¿no? Es muy bueno para la zona. Casi es un doble propósito, que es lo que hay que cuidar también. Acordémonos que es una zona muy dura para el alimento del ganado, que nos cuesta mucho hacerla. Nos cuesta mucho hacerla y no podemos desperdiciar en una sola producción, que es la leche. Tenemos que complementar las dos cosas a la vez. Manolo, si es una zona que tiene una parte grande de desierto, aunque las tierras son buenas con agua, que te llega de riego, ¿qué les das de comer a esos animalitos? Bueno, básicamente nosotros hacemos sembrío de maíz en extensiones para dárselo directo. En la planta de maíz picada directa al ganado, y para las épocas que ya no se hace, no se siembra o no se puede sembrar, hacemos el silo de maíz mismo. La temporada de maíz de ustedes, ¿en qué época es, Manolo? La temporada de nosotros es hasta enero, hasta los primeros días de enero, porque vienen las lluvias. Entonces, el sistema de riego que tenemos nosotros es goteo. Y el sistema de goteo es muy bueno, pero no para época de invierno, porque en época de invierno tenemos mucho monte. Correcto. Gastamos demasiado en controlar el monte. Ajá. Entonces se nos elevan los costos de producción de ese forraje para el ganado. Entonces nosotros paramos la producción en enero, y con la época de invierno el animal se mantiene en potrero. El maíz que ustedes cultivan, pues lo estamos viendo aquí en algunas imágenes, es maíz amarillo en una zona de riego pues cercana al mar, una zona que si no tuviera el riego difícilmente pudiera tener plantas. Y también vemos cómo ensilan ustedes en bolsa. ¿Es así? Bueno, aquí en el Ecuador hay muchas formas de ensilar. Nosotros tenemos muchas formas de ensilar de acuerdo a la capacidad que usted tenga en la finca de siembra del maíz, y el consumo también, la cantidad de consumo que haya en la finca. En el caso mío, básicamente es un silo de bolsa, un silo de funda plástica que le llamamos, que tiene 50 kilos. Ya, el proceso es el mismo en todo, es una picadora, una máquina picadora. Luego hay una máquina ensiladora ya, que es la que mete a presión en la funda plástica. Entonces eso se amarra a la funda, se pone fecha y se guarda la funda.
siempre y cuando es un excelente trabajo, siempre y cuando no haya inconvenientes con roedores o inconvenientes en que se rompa la funda. Claro, En el momento que la funda se rompe, se daña el ciclo. Dime una cosa, Manolo, ¿cuánto producen este ganado Brown Swiss? ¿Qué promedio diario tienes de producción de litros de leche? Está por los promedios más o menos 15 a 18 litros promedio. ¿Las ventas se han reducido? Sí, se han reducido por el tema mano de obra, básicamente. Los trabajadores de los plantíos de maracuyá, de banano, etcétera, es muy irregular. Y también el consumo externo de Asia ha bajado bastante. Los productos agroindustriales como el puré de banano se exportan mucho a Europa y Europa no está consumiendo como antes. Al no haber consumo, las cosechas se pierden y por ende no hay exportación. Un ejemplo, por ejemplo, pongo del segmento camarón. El Ecuador es uno de los, si no es el primero, es el segundo productor de camarón en el mundo. Así es, sí. Hay clientes es Asia, China específicamente. Y con esta pandemia, las navieras y tanto el consumidor asiático bajó el consumo del camarón. Hoy en día hay mucho producción de camarón en las piscinas, pero no hay a qué venderlo y el precio baja. Al haber precio bajo, pues tampoco los márgenes son grandes como para poderlos absorber y el productor pierde. Como digo, es lamentable porque no tenemos una luz al final del túnel. Y como una vez tú me dijiste, Jaime, el problema de la noticia es que no hay noticia. No tenemos que informar, no tenemos noticias positivas en el cual pues uno tenga una credibilidad o bueno, vea una luz al final del túnel, pero no tenemos noticias certeras y esto causa mucha incertidumbre. La situación de los hospitales sigue colapsados, mucho contagiados todavía se acercan y los rotarios hemos estado ayudando y colaborando con los hospitales públicos, donando trajes de bioseguridad, guantes, mascarillas, y porque hay que cuidar a los médicos. Lo importante es cuidar a las enfermeras. Ellos son los soldados de la primera línea de batalla y hay que cuidarlos para que ellos no se contaminen. Hay una estadística que en la ciudad de Guayaquil hay más de 100 médicos profesionales fallecidos por contagio por el virus. Claro. Es muy lamentable esta cifra, lo que conlleva que haya también deserciones o no se acerquen a laborar normalmente si el gobierno no les da las medidas de bioseguridad básicas. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Manolo, por participar en este Facebook Live y por participar en este programa de televisión. Ve a Campo de México los sábados a las 19 horas, domingos 21 horas y jueves 19:30 horas o en cualquier momento en nuestro sitio oficial Campo de México y nuestras redes sociales. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, 2 sucursales. Para ganar más, Agrícola Dazam. BioIn, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas. BioIn contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos. Es 100% natural. Controla las plagas y beneficia a las plantas. BioIn, a la venta en BioIn, maravilla de la naturaleza. Continuamos ahora con el maíz y vamos a recordar algo de lo que hicimos de maíz precisamente en Sinaloa, donde por cierto la información hoy es que el precio del maíz en Sinaloa en estos momentos se está comprando entre 3,900 a 4,100 pesos la tonelada de maíz. Esto lo pudimos saber en una reunión que tuvimos esta semana con productores de maíz de aquel estado, de Sinaloa, para que usted tenga la referencia. Pero bueno, vamos para allá con estos reportajes.
Fernando, para la gente que nos ve, ¿dónde estamos? Pues estamos en el municipio de Ahome, en la villa de Ahome, municipio de Ahome, Sinaloa, en el distrito 075. Estas parcelas pertenecen al módulo de riego Pascola, ubicado en el distrito 075 del Valle del Fuerte. Para que tengamos una idea, a quienes vemos con verdadera sorpresa los sistemas de irrigación que tiene Sinaloa. El distrito 075, ¿cuántas hectáreas estamos hablando? Pues estamos hablando como de 250,000 hectáreas más o menos. Y esas hectáreas son regadas por presas que se encuentran en las montañas. Así es. Y esas presas captan el agua y se las mandan a ustedes aquí abajo a través de ríos y luego canales. ¿Cómo es? Así es. Así es. En el distrito de Pascola, el que particularmente tú encabezas aquí a los productores, ¿cuántas hectáreas tienes? Nosotros tenemos 19,000 hectáreas concesionadas. 19,000 hectáreas aproximadamente concesionadas. Hay otras como unas 2,000 más, 2,000 o 3,000 más que le llamamos precarias. ¿Qué siembran fundamentalmente aquí en Pascola? Predomina el cultivo del maíz, o sea, casi es un módulo granero en su mayoría, con algunas hortalizas, pero principalmente predomina el cultivo del maíz como en un 70%. ¿Por el clima alcanzan ustedes a sacar una sola cosecha o alcanzan a sacar dos? ¿O alternan maíz con otra cosa? Por lo general, para levantar doble cultivo tienes que empezar con un frijol, o sea, siembras frijol y después haces el segundo cultivo, ya sea de maíz o sorgo, por decir así. Y si sembraste maíz, pero lo cosechaste en el lote, tienes la oportunidad de volver a hacer otro cultivo, ya sea maíz de nuevo para el lote, o maíz para grano, o sorgo de nuevo. Correcto. Pero maíz para grano, ya no te da oportunidad de hacer otro segundo cultivo. Maíz para grano. Cuando siembras maíz para grano, como estos cultivos que salen en mayo, junio, eso ya no tienes ninguna opción. Porque se te viene el clima frío. No, al contrario, se viene el clima caliente. O sea, ahí en el clima caliente nuestro es muy abanico difícil que se dé algo. Sí, así es, aquí no, con nosotros no. Con ustedes No se da, aparte que pues están las vedas. Antes, en años pasados, pues se sembraba el soya que se sembraba, pero pues debido a la fitosanidad del valle, pues se ha tratado de sembrar lo menos posible cultivos que proliferan la mosca blanca. Fernando, cuando me hablas de ese número de hectáreas, ¿de cuánta gente, cuántos agricultores entonces tienes en este módulo de Pascola? En este módulo de riego somos como 2,000 usuarios aproximadamente. Como 2,000. 2,000 usuarios. ¿Cuánto le cobran a uno por el agua para una hectárea de maíz? ¿Cómo opera eso? Que nosotros no lo conocemos. Bueno, hay módulos en el norte del país, en otros módulos te la miden por volumen. Aquí todavía nosotros se sigue midiendo por hectareaje y se vende por hectáreas. Aproximadamente el precio en este módulo es de 1,486 pesos por hectárea para maíz. ¿Eso quiere decir que te dan cuántos riegos? ¿2, 3 riegos? Uno de inicio y 4 auxilios. Uno de inicio, 4 de auxilio, y eso te vale, esa cantidad de dinero. Así es. Habiendo suficiente agua almacenada en presas, lógicamente un cultivo que se da en las arenas o por las riberas del río es un cultivo que a veces que se lleva hasta 5 riegos o incluso 6. Si el técnico va, el jefe de sección de canaleros va y ve que el cultivo está castigado por falta de agua, o sea, no se le cobra nada, o sea, simplemente es por el tipo de textura del suelo que está ocupando más agua. Correcto. Entonces, eso para que tengamos más o menos una idea de los costos. ¿Y ese dinero a quién se lo paga uno? Esos dineros se pagan a los módulos de riego, pero los módulos de riego de ahí tienen vía cuota, o sea, es una cuota, de ahí se paga el volumen que te da la Conagua. A la Conagua es finalmente el organismo se le paga una parte de la Conagua y otra parte a la distribuidora, que es la red mayor del Valle del Fuerte. Correcto. Son dos partes, y la tercera parte, se divide en tres
La cuota se divide en 3 partes. Una es una cuota para con agua, otra parte es para red mayor y el resto es para el módulo, para garantizar la operatividad y la conservación. Estamos comprobados que somos buenos para producir, que nuestras tierras son muy buenas y pues que nuestro maíz, el maíz blanco de Sinaloa, es un maíz que no se da en cualquier lugar y ese maíz desgraciadamente no se le da esa plusvalía que debería tener. Fernando, muchas gracias. Te agradezco mucho. Muy amable de estar aquí con nosotros en Campo de México. Al contrario, gracias a ustedes. Jorge, me llamó la atención estos maíces tan chiquitos. ¿Qué son? Son maíces dulces, blancos, que principalmente están, su mercado va hacia Estados Unidos y aquí ya lo trajeron hace, pues se puede decir unos 10 años y se está produciendo con muy buenos resultados. Maíz dulce, blanco. ¿Y por qué le ponen esta malla? La malla esta principalmente se pone porque como es dulce el pájaro, lo que es el chanate, le atrae mucho el grano y tiene que ir de muy buena calidad hacia los Estados Unidos, prácticamente. ¿Y así son de chaparritos? Principalmente los que hemos visto nosotros aquí, los híbridos que traen aquí son chapitos, así son chaparritos. Porque miren la diferencia con un maíz cualquiera normal a un lado, es decir, son al doble de tamaño prácticamente, pero veo algunos que tienen hasta 2 mazorquitas. Así es, lo que pasa es que el mismo, como están sembrados a una densidad, a poca densidad, tienen más luz, tienen más aire, entonces se alcanzan a cuatear. Pues muy interesante. Gracias, Jorge, un maíz que nosotros pues no conocíamos, ¿no? Entonces este es dulce blanco. Dulce blanco, y aquí en la región lo bueno que se trajo este maíz porque también genera mucho empleo, pues entonces a veces pues hay mucha materia aquí, o sea, para que nosotros aquí tengamos mucha chamba, así es. Pues estamos cerca de la zona de la Esmeralda, para que la gente que nos recuerda, aquí junto a la entrada de los arcos de la Villa de Ahome, aquí andamos en esta parte de Sinaloa. Muchas gracias, Jorge. De nada. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, 2 sucursales. Para ganar más, Agrícola Dazam. BioIn, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas. BioIn contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos, es 100% natural, controla las plagas y beneficia a las plantas. BioIn, a la venta en BioIn, maravilla de la naturaleza. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Vamos a los Alamitos a platicar con el doctor Rubén Anguiano, acompañados del doctor Lucas Olivera, para conocer cuál es la dosis que deben de aplicarle a una yegua del producto energizante después de un cólico. ¿Cómo es la dosis? Y sería 1 mililitro cada 20 a 30 kilos. Es que es dependiendo, esa dosis puede variar, por eso siempre preguntamos cómo está. Si está necesitada de energía, está necesitada, que está más caída como la yegua que vimos allá, esa necesita un poco más de dosis. Hablamos de dosis terapéutica o dosis curativa con una dosis preventiva. Por eso preferimos siempre una dosis relativamente más baja. Rubén. O podemos empezar, como sugería él, con dosis bajas. 1 centímetro por cada 25 serían para 250 kilos, ¿no? Claro. Entonces, podemos empezar, esta yegua pesa 400 kilos, entonces podemos empezar con una dosis más baja y vamos incrementando. Los caballos que han sido intervenidos quirúrgicamente, sobre todo en cirugías mayores, creo que la demanda de energía es extraordinaria. Entonces, para este tipo de animales, el energizante creo que es un recurso valiosísimo. ¿No lo teníamos en estas concentradas como una molécula antes? No lo teníamos anteriormente, por eso
Yo anoche que estuve en la conferencia, la verdad me llamó mucho la atención el medicamento para aplicarlo en caballos hospitalizados, enfermos o intervenidos quirúrgicamente. Caballos que no están comiendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos aplicar 10 centímetros en un solo sitio o lo repartimos. Podemos colocarlo en un solo sitio, hasta 10 en un solo sitio. Hasta 10 en un solo sitio. Siempre muy ortodoxos con la higiene. Hay que limpiar muy bien el sitio de aplicación y vamos a inyectarlo intramuscular. Succionamos un poco para estar ciertos de que no estamos en un vaso sanguíneo y lo aplicamos hasta inyectar los 10 centímetros. Y bueno, dar masaje siempre para distribuirlo y facilitar su absorción y evitar, en la medida de lo posible, reacciones inflamatorias. Se supone que se deberían de ver los resultados a corto plazo, digamos, de este tipo de nosotros productos. Vamos a estar observando los efectos del medicamento, pues aquí estamos todo el día nosotros. Entonces vamos a estar observando si la yegua, pues que está en estado ligeramente depresivo, si empieza a mejorar su carácter, si se ve un poquito más despierta, inclusive si se activa su apetito, pues si se mejora también su fuente de energía, seguramente se incrementa la fuerza del latido cardíaco. Entonces, pues creo que tenemos que hacer observaciones clínicas integrales, todo, ¿verdad? Pues el doctor Lucas Olivera, que ya lo ha usado, que lleva pues más de 10 años usándolo en su clínica en Argentina. Lucas, por eso tienes esa experiencia de estarnos mostrando esto, ¿no? Sí, lo usamos con mucha seguridad y lo usamos muy tranquilo y ahora en el hospital de rutina. Y bueno, el doctor Rubén Anguiano, muchas gracias, Rubén. No, al contrario. Gracias. Difarvet, distribuidor exclusivo en México de Laboratorios Alevet, presentó. Qué bueno que estuvo con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañe en este programa que tratamos diversos temas. Desde aquí espero que tenga una linda semana y le mando un cordial saludo y un cordial abrazo. Gracias. Siga a Campo de México en todas sus plataformas. Difarvet, distribuidor exclusivo en México de Laboratorios Alevet. Gracias por acompañarnos y lo invito muy cordialmente a que nos vea en nuestro Facebook Live los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche con muy distintos temas. Por hoy ha sido todo. Soy Jaime Muñoz Poli. Gracias por estar con nosotros. Siga a Campo de México en todas sus plataformas. Para ganar más, Agrícola Dazam presentó.